Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy vamos a hablar acerca de esos casos extraños, muy extraños, que han sorprendido a la humanidad a través de los tiempos. Empecemos de una vez con el programa de hoy. Existen acontecimientos que escapan a la razón o a cualquier explicación sensata. El misterio que los envuelve es motivo de estudios, investigaciones y teorías. Muchos de ellos están vinculados a asuntos científicos, culturales o religiosos, pero siguen sin resolverse a pesar del paso del tiempo. De alguna manera siempre los entes, los espíritus nos van a acompañar, son lamentablemente atrapados en esta dimensión que no pasan a la otra dimensión y se van a manifestar de diferentes maneras. En momentos de grandes avances científicos y tecnológicos, aún ignoramos muchas cosas sobre esos sucesos extraños. La mayoría de estos enigmas provocan acaloradas discusiones, ya que hay gente que los defienden o justifican, y también los que no creen en ellos. Muchos son señalados como simple sugestión, lo que nos llevaría a una pregunta: ¿hasta dónde es capaz de llegar la mente humana para crear ciertos eventos? Y todo eso pese a que ellos son observados por varias personas. Ellos forman parte de mitos, leyendas, episodios sobrenaturales o hechos fantásticos que los convierten en grandes enigmas mundiales. Sucesos como el Triángulo de las Bermudas, la ciudad perdida de la Atlántida, los círculos en las cosechas o las líneas de Nazca ya han sido parte de un primer extraño muy extraño. Pero hay tantos hechos que aún no tienen respuesta que este parece ser un terreno rico para explorar. La tecnología casi ha dado respuesta a todo, sin embargo existen todavía algunos misterios y enigmas que tienen que ver con la vida, con el hombre, con el universo. Hoy en 10 nos internaremos en los enigmas extraterrestres, en los inquietantes fenómenos paranormales y en algunas predicciones que nos pondrán los pelos de punta. ¿Son ciertas o son pura charlatanería? La reencarnación es una creencia según la que al morir una persona, su esencia, su alma, su mente o su energía se separa del cuerpo que acaba de morir para tomar otro y volver a nacer. Según eso, los seres humanos tendrían muchas vidas a lo largo de los tiempos. Existen muchos estudios acerca de la reencarnación y también mucho escepticismo, aunque religiones como el hinduismo, el budismo o el taoísmo creen firmemente en ella. Un caso muy conocido es el del niño escocés Cameron Macaulay. Desde que tenía 2 años comenzó a contar historias de su infancia anterior en la isla escocesa de Barra, la que nunca había visitado. Hablaba de sus antiguos padres, hermanos y contaba detalles de su vida previa. Lived in the White House with my mom and dad and my 3 brothers and sisters. Al principio Norma, su madre, no le tomó importancia, pero mientras el niño crecía daba más referencias de esa vida pasada. What can you tell me about the house that you lived in? It was white. How many stories were there? Was it just one level or is it more than one? One level. Did you see your dad get knocked out by the car? Yeah. You remember his name? Yeah, what was his name? Robertson. Hablaba de su antiguo padre, Shane Robertson, de su perro, de color blanco y negro, de un carro negro y de la casa en que vivía de color blanco, desde la que veía el mar y aviones aterrizando, y que en ella había 3 baños. See the beach when I look out the window, and sometimes my brothers and sisters could go by themselves, and I looked out my window and I saw them playing. En el 2005 su madre se contactó con un psicólogo de la Universidad de Virginia, especialista en casos de reencarnación, y junto a unos productores del Canal 5 de Gran Bretaña, fueron a la isla de Barra. Cuando llegaron, comprobaron perplejos que lo descrito por Cameron era verdad. Luego indagaron sobre la existencia de los Robertson, pero no encontraron nada.
Al regresar al hotel recibieron una llamada que les confirmaba la existencia de una casa blanca donde vivía una familia llamada Robertson. Al ir a la casa, el niño la reconoció de inmediato, pero estaba deshabitada. Al entrar, Cameron conocía cada rincón de ella. Efectivamente, como el niño la había descrito, la casa tenía 3 baños, se podía ver aviones volando y el mar desde el dormitorio. Luego los investigadores contactaron a una señora de apellido Robertson que aseguraba haber tenido familiares en la isla en los 60. Ella les mostró unas fotos en las que aparecían los perros blanco y negro que Cameron había descrito, así como el coche negro. Al volver a la casa, su madre notó más tranquilo a Cameron. Con el tiempo él dejó de hablar de su vida pasada y el psicólogo aseguró que las memorias de vidas previas se borran con el tiempo. Los habitantes de la localidad de Tunguska, en Siberia, Rusia, fueron testigos de un fenomenal evento ocurrido en 1908. Este lugar, dedicado al pastoreo de renos, se vio devastado cuando una enorme explosión oscureció el cielo, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Ese feroz bólido de 80 metros de diámetro fue detectado por varias estaciones sismográficas de Europa. Lo misterioso del evento es que aún hoy no se sabe qué fue lo que realmente ocurrió. Las 2 teorías más aceptadas son la de un cometa o parte de él y la de un asteroide. Lo que sí se tiene claro es que el objeto llegó desde el espacio a una velocidad aproximada de 54.000 kilómetros por hora. A las 7 de la mañana en Siberia, a una altitud cercana a los 8.500 metros, la combinación de presión y calor provocó que el objeto extraterrestre se destruyera, produciendo una bola de fuego. La energía liberada era equivalente a más de 100 bombas de Hiroshima. Lo que dejó a su paso este fenómeno fue devastador. Muchos animales murieron y derribó árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados y se produjo un incendio forestal. Las ventanas de las casas reventaron, los objetos de loza se rompieron y personas y caballos fueron derribados a 400 kilómetros de distancia. Los que vieron el fenómeno lo describen como un hongo gigante y el cielo dividido en 2. Durante varios días no hubo noches. A pesar de que el sol se ponía, las personas no usaban luz artificial. El fenómeno se expandió hasta Gran Bretaña y parte de Asia. Pero el gobierno del zar no envió a un grupo especializado para analizar el hecho. Los habitantes Tungus tenían su propia teoría. La explosión era una visita del dios Ogni, que echó una maldición. Es por eso que cuando una expedición llegó al lugar nadie quería hablar de él. Leonid Kulok fue quien condujo esta expedición en 1921, pero las condiciones climáticas no le permitieron acercarse al lugar. Regresó en 1927 y encontró el bosque partido en 2. En otras expediciones encontraron níquel, iridio y magnetita, es decir, que era un objeto del espacio. Vamos a la primera pausa del programa y más adelante, la profecía maya, el fantasma de Ana Bolena y los estigmas del Padre Pío, entre otros casos extraños, muy extraños. Ya volvemos, esto es 10. Extraño, muy extraño, segunda parte. Ya estamos de regreso en el programa y en este bloque, voces del más allá, las calaveras de cristal y además el sudario de Turín. Veamos. Es la reliquia más famosa que posee la Iglesia Católica, llamada Sábana Santa, sudario de Turín o Santo Sudario. Es una tela de lino de unos 4 metros de largo por 1 de ancho. En ella se muestra el rastro de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión, además de otros que concuerdan con el relato de la pasión de Jesucristo. El
El sudario está hoy desde 1578 en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín. Muchos creen que es la tela que cubrió a Jesús de Nazaret en el sepulcro y que durante su resurrección su efigie quedó grabada en las fibras. Los escépticos dicen que es un fraude. Durante 10 siglos el paño estuvo oculto. Se cree que en el año 944 fue trasladado a Constantinopla. Luego del saqueo de Constantinopla en 1206, el manto fue a manos de los caballeros templarios hasta 1537, en que la tela estuvo en manos de la viuda Jeanne de Charnay. Aquí nace la primera controversia, pues muchos afirman que este sudario pertenece en realidad al último gran maestro de la Orden de Caballeros Templarios, Jacques de Molay, que fue arrestado por herejía en 1307. De Molay fue torturado y sus brazos y piernas fueron clavados posiblemente a una gran puerta de madera. Tras la tortura, fue postrado en una cama blanda sobre un trozo de tela con cuyo sobrante se cubrió el cuerpo por delante y estuvo 30 horas en estado de coma. El caballero sobrevivió a la tortura, pero fue llevado a la hoguera junto al caballero Geoffrey de Charnay. Tras su muerte, el sudario terminó en manos de su familia. El sudario ha sido sometido a diferentes pruebas con la intención de determinar el modo como la imagen se imprimió en la sábana. Se han realizado más de 1000 investigaciones y se le han tomado 32.000 fotografías. La sábana santa es la reliquia más estudiada de la historia. Las evidencias a favor de su autenticidad incluyen análisis que fechan su origen en el siglo I. La tela provino de Palestina o Turquía y luego recorrió Europa, pero en 1908 se realizó la prueba del carbono 14 para determinar la fecha exacta. La conclusión fue que tenía origen medieval, es decir, entre 1260 y 1390. A raíz de eso, los detractores aseguraron la falsedad de la pieza, pero los defensores de su autenticidad argumentaron que esta prueba era inexacta debido a que no se había tomado en cuenta el grado de contaminación al que había sido sometida. El santo sudario sigue envuelto en un halo de misterio y tanto escépticos como defensores tienden a adoptar posiciones muy cerradas sobre la formación de la imagen. La búsqueda de la verdad ha llevado a cientos de teorías, entre las que se ha mencionado incluso a Leonardo da Vinci, del que se dice era conocedor de una técnica de fotografía antigua. Sin embargo, la reliquia más importante del mundo cristiano sigue sin revelar su verdadera historia. This is one of the most mysterious and controversial objects in the world. A crystal skull called the Skull of Doom. Los cráneos o calaveras de cristal han sido controvertidos objetos misteriosos. Leyendas sobre una especie de poder sobrenatural han originado el culto de miles de personas en todo el mundo. Estos cráneos humanos tallados en cristal de cuarzo no solo llamaron la atención por su belleza, ya que son piezas casi perfectas. Existe una leyenda que habla de la existencia de 13 calaveras antiguas y que su hallazgo significaría la revelación de los secretos del conocimiento universal. La más conocida es la calavera del destino, que se hizo conocida a nivel mundial en los 60 por Anna, hija del aventurero inglés y buscador de tesoros Frederick Mitchell Hedges. Según contó Anna, ella y su padre fueron a las ruinas de Lubantún, en Belice, en 1924, y hallaron la calavera en una cueva sobre una ruina azteca. Cuando Ana dio a conocer el hallazgo 40 años después, los expertos no le creyeron, ya que les parecía sospechosa su revelación tantos años más tarde. Entonces lo enviaron a los laboratorios Hewlett-Packard en California para autentificar la pieza. Los laboratorios no pudieron determinar su edad, ya que el cristal no tiene carbono, pero al analizar su superficie, concluyeron que no había evidencias de herramientas modernas en su manufactura. Así Ana demostró la autenticidad de su hallazgo. Revelaron además que la pieza tenía propiedades eléctricas, lo que originó el misticismo del cráneo. Su dueña recorrió el planeta exhibiendo la calavera que fue objeto de culto, pues se le atribuían propiedades sanadoras y sobrenaturales. Otras 3 calaveras estaban en Londres, en París y en Washington. En el 2008, gracias a la tecnología moderna, los científicos volvieron a analizar los 3 cráneos. Primero, se observaron objetos de cristal de cuarzo auténticos de culturas mesoamericanas para observar sus superficies y contrastarlas con las calaveras. Los cráneos habían sido tallados con herramientas del siglo XIX, como el torno,
con abrasivos como el diamante y otros sintéticos. El siguiente paso fue analizar la calavera del destino, cuya dueña aseguraba que debido a su perfección solo había podido ser tallada por artesanos de generación en generación. Al someterla a la tecnología, se concluyó que fue tallada por humanos en el siglo XX. El actual dueño del objeto afirma que las culturas mesoamericanas provienen de los antiguos habitantes de la Atlántida, de los que se presume tenían conocimientos muy adelantados y manejaban técnicas modernas transmitidas por extraterrestres. Por lo tanto, estas calaveras habrían sido hechas por extraterrestres o por la antigua civilización perdida de la Atlántida. Y ellos están... Así es, sí. Personas que han fallecido. Escuche esto. Eso que oyó es una psicofonía o fenómeno de voz electrónica. Se dice que son voces del más allá. Al no saber de dónde vienen esas voces, se han creado varias explicaciones. Unos dicen que son ruidos ambientales, otros que son sonidos telepáticos o que provienen de extraterrestres, pero se cree que es una forma de comunicación de seres que han muerto. Estos sonidos no se aprecian con total claridad, por lo que se necesita escuchar las grabaciones psicofónicas en silencio para apreciar su significado. Hoy existen investigadores que se han dedicado a profundizar en este fenómeno paranormal. Se dice que uno de los primeros en notar estas voces fue un productor de documentales llamado Friedrich Jürgenson, el que en 1959, al captar con un magnetófono portátil el canto de unos pájaros, escuchó murmullos que no lograba distinguir claramente. Al principio pensó que alguien había pasado por el lugar y decidió hacer una nueva grabación. Al escuchar la cinta reconoció la voz de su madre muerta que lo llamaba con el apelativo que ella le había puesto. Al considerarse este descubrimiento poco científico, se levantó la polémica. Sin embargo, algunos defienden la hipótesis de que así podemos comunicarnos con personas fallecidas. Rob Browning murió en agosto del 2000. Su madre quería saber si su hijo estaba bien y logró escuchar lo siguiente en una grabación psicofónica. Los que creen en eso piensan que la vida no se termina con la muerte, solo es una transición a una próxima etapa. Las transmisiones se escuchan un tanto lejanas y apenas audibles, por lo que los estudiosos han instalado programas en sus computadoras para registrar estas voces y descifrarlas con mayor claridad. Los entendidos dicen que cualquiera puede captar estas ondas psicofónicas, solo se necesita una grabadora y un micrófono. Además, tener un sonido de fondo como agua corriendo o un ventilador. El siguiente paso es grabar durante 30 segundos antes de la primera pregunta y luego grabar durante 3 a 5 minutos. Para una reproducción nítida hay que usar audífonos. Otra sugerencia es hacer estas pruebas en lugares estrechos o encajonados. Eso facilita la recepción. Este método abrirá una especie de portal para comunicarnos con los muertos. ¿Dónde se encuentran? ¿Son extraterrestres o solo es nuestra mente que nos juega una broma pesada? Muchas son las interrogantes alrededor de la psicofonía, uno de los tantos misterios sin resolver en el planeta. Vamos a la publicidad y volvemos con el fantasma de Ana Bolena, con las abducciones y con la profecía maya. Ya regresamos. Extraño, muy extraño, segunda parte. Ya estamos de regreso en el programa y en esta secuencia, el fantasma de Ana Bolena, los estigmas del Padre Pío y además el profeta de Quetzalcóatl.
La leyenda de Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, ha tenido varias versiones a lo largo de los años. Es una de las deidades de civilizaciones prehispánicas, sobre todo de la cultura azteca. Esta leyenda envuelve muchos misterios, pues se le ha descrito como un dios convertido en humano y un hombre de amplia sabiduría. La primera versión habla de un dios inconforme con los abusos que otros dioses cometían con los hombres. Por eso bajó a la tierra, detuvo los sacrificios humanos y educó al pueblo de Tolán a vivir con humildad. Les enseñó a sembrar maíz, a trabajar el oro, a teñir el algodón, el arte de la astronomía y mucho más. Hasta que Tetzatlipoca, su hermano, bajó a emborracharlo para que cometiera barbaridades. Quetzalcóatl se autodesterró y se fue al mar prometiendo regresar para vengarse. Casualmente era 1519, el año que llegaron los españoles. Pero hay otra versión que causa mayor impresión, debido a que se dice que Quetzalcóatl era un hombre que no se sabe de dónde llegó y cuyas características físicas eran diferentes a las de los que allí vivían. Se habla de un hombre alto, de tez blanca, cabello rubio y barba del mismo color, que llegó a las costas de México e impartió enseñanzas al pueblo. Tiempo después, los toltecas lo convirtieron en su dios. Su imagen fue representada como una serpiente con plumas y su culto se extendió por otras culturas como la maya, que lo llamó Kukulcán. La imagen de este sabio ha sido colocada en palacios, templos y monumentos y según la tradición maya al morir subió al cielo y se convirtió en una estrella. Cuando el emperador Montezuma gobernaba a los aztecas, ocurrieron varios sucesos desafortunados, como la caída de un cometa, un incendio en el templo, tempestades y otros fenómenos naturales. Por eso se tenía la creencia que la llegada de Quetzalcóatl estaba cerca. Cuando los españoles llegaron a México al mando de Hernán Cortés, el pueblo no resistió ver el parecido físico de los recién llegados con Quetzalcóatl y el brillo de sus armaduras y cascos, y pensaron que se trataba de su dios que había regresado. Por eso el emperador Montezuma les ofreció ofrendas de oro y joyas que alimentaron la ambición de los conquistadores. Quetzalcóatl fue un gobernante ejemplar. A él le atribuyen la invención del calendario, conocimientos agrícolas, fundir metales y tallar piedras preciosas. Una teoría dice que este hombre existió antes de la llegada de los españoles y que podría tratarse de un vikingo. Otro de los misterios que han surgido a lo largo de los años son los estigmas. Estas heridas que se forman en el cuerpo son parecidas a las heridas de Cristo en la cruz. Generalmente aparecen en las palmas de las manos, los pies, la cabeza, la espalda y en un costado del torso. El origen de estas heridas tiene varias teorías. Unos dicen que son de origen espiritual, otros que son obra del mismo Lucifer y algunos que son causadas por la misma persona que las presenta, ya sea intencionalmente o debido a un estado de éxtasis que podría generar una autosugestión capaz de desarrollar estas heridas. San Francisco de Asís es uno de los primeros estigmatizados de la historia. Presentó heridas en manos, pies y el torso en el monte Albernia en 1224, permaneciendo con ellas hasta su muerte. Otro caso muy conocido es el de Francesco Forgioni, más popular como el Padre Pío de Pietrelcina, un religioso capuchino conocido por haber presentado estigmas y hacer milagros. Desde pequeño dijo que podía hablar con la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús, intercediendo por las personas que sufrían. Luego de su ordenación enfermó y fue enviado a su pueblo para que se curara. Luego de 8 años de sacerdocio, en 1918, aparecieron los estigmas en manos, pies, costado izquierdo y hombro, convirtiéndose en el primer sacerdote estigmatizado. Sus marcas en las manos se iniciaron como una mancha roja del tamaño de una moneda que se fue extendiendo hasta atravesarlas de lado a lado, causándole mucho dolor. Al conocerse la noticia, el Padre Pío tuvo muchos devotos, los que iban a San Giovanni Rotondo para verlo, besarle las manos y confesarse con él. Entre los milagros que se le atribuyen a Pío de Pietrelcina son curas milagrosas mediante la oración. Podía estar en 2 lugares al mismo tiempo y predijo algunos eventos del futuro.
Pero a pesar de los miles de devotos que tenía, la iglesia no daba crédito a sus llagas y por eso más de una vez las investigó. Una de las primeras conclusiones fue que las heridas eran de origen neurótico. El Santo Oficio emitió un comunicado en el que decía que no se pudo constatar los hechos. Por eso el Padre Pío tuvo defensores y detractores dentro de la iglesia. Finalmente, en septiembre de 1968, el padre cumplió 50 años de sufrir los estigmas y ofició su última misa visiblemente débil. Sus fieles abarrotaron la iglesia, que se decoró con 50 macetas de rosas rojas. 3 días después falleció. En 1999 fue beatificado a petición de miles de devotos y en el 2002 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Las controversias sobre sus heridas aún se debaten, pero quienes lo defienden afirman que éstas eran realmente divinas. Los científicos que han estudiado estos casos están convencidos de su autenticidad, ya que se desconoce el origen de estas heridas, pero hay pruebas de la realidad del fenómeno. ¿Cree usted en fantasmas? Algunos dicen que no existen y que son producto de mentes muy imaginativas. Otros aseguran que hay muchos testimonios que no pueden ser dejados de lado. Quienes los han visto los describen como siluetas borrosas, monócromas y nebulosas, pero su manifestación no siempre es física. A veces las personas que han entrado a un lugar habitado por estos seres perciben escalofríos, objetos que se mueven, aire enrarecido, aromas o ruidos. Para los que creen en la reencarnación, los fantasmas son almas que se niegan a migrar a otro cuerpo. Otros aseguran que cuando una persona muere pasa a otro nivel de existencia y que los fantasmas son seres que se han desviado de ese camino, quizás por no aceptar su muerte. Claro que los fantasmas existen. En todo momento, en toda la existencia de la vida, los fantasmas siempre nos van a acompañar. Se manifiestan muchas veces. Yo a veces me levanto de madrugada, veo gente sentada en la sala. Lo que se denomina fantasmas tiene de alguna manera un basamento científico y podría dar respuesta a que después de la muerte no es la finalización, sino que simplemente es el comienzo de otra etapa de la vida, simplemente en otros planos de la realidad. Uno de los fantasmas más famosos es el de Ana Bolena, la mujer que logró que el rey Enrique VIII renunciara a la Iglesia Católica para anular su matrimonio con su primera esposa. Su vida ha sido llevada al cine en La otra Bolena, en el que la bella Natalie Portman encarna a esta mujer que cambió la historia de Inglaterra. And what would you know of great men? To believe I'd know one, if you were before me. Do you see one here? Still looking, my lord. Ah, there. Found one. Ana fue luego acusada de adulterio e incesto por el rey y murió decapitada. Fue enterrada en la capilla de la Torre de Londres en 1536. A lo largo de los siglos, el personal de la Torre de Londres ha visto el fantasma de Ana Bolena vagando por los calabozos. Una de las apariciones más impresionantes se registró en 1864. Un guardia de la torre fue hallado inconsciente y acusado de quedarse dormido en su puesto, por lo que fue sometido a un tribunal militar. El guardia relató que encontró una figura blanca que salía de una neblina al amanecer, que no tenía cabeza y se dirigía hacia él. El soldado lanzó una advertencia a la figura, pero como ésta siguió aproximándose, intentó atravesarla con su bayoneta, recibiendo luego una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente. Luego de reunir varios testimonios que aseguraban también haber visto la espectral figura, el soldado fue liberado. El fantasma de Ana Bolena se ha visto en reiteradas ocasiones, a veces sola, otras conduciendo una procesión en la capilla de San Pedro, donde está enterrada. Se han contado un total de 30.000 apariciones de la reina en 120 lugares diferentes, por lo que el Discovery Channel le ha dado el récord de apariciones fantasmales. Ana Bolena suele presentarse seguido en la Torre de Londres con las ropas que llevaba puestas el día de su decapitación, y según innumerables testimonios, a veces sin cabeza. También hay que decir que en la Torre de Londres han muerto decapitadas muchas personas, y es uno de los lugares más terroríficos de Inglaterra. Vamos a la publicidad y volvemos con la profecía maya, con las abducciones y con un plus gigantesco. Ya regresamos.
muy extraño, segunda parte. Ya estamos en la recta final del programa y en el número 2 de esta lista, unas sorprendentes abducciones. Y en el plus, un hallazgo increíble. Veamos. Una abducción consiste en que seres extraterrestres secuestran a un ser humano y lo llevan a su nave espacial. Esto comenzó a registrarse en los años 50, pero fue en los 60 y 70 donde cobraron más fuerza. Los relatos son muy parecidos entre sí e incluyen laboratorios o salas de operaciones. ¿Realidad, sugestión o charlatanería? Y en caso que estos encuentros sean ciertos, ¿qué buscan? Son muchas las preguntas que surgen y que no tienen respuesta. Travis Walton era un leñador que trabajaba en el bosque de Snowfall, Arizona, al lado de 5 compañeros. Era 1975 y luego de terminada su jornada subieron a una camioneta rumbo a la ciudad. De pronto vieron una gran luz que los cegaba, detuvieron el auto y Travis bajó a ver qué pasaba. Al principio me comporté como un fanfarrón. Pensaba que aquello se iba a marchar antes de que me acercara. Pero cuanto más me acercaba, más comprendía que no se iba a mover. Empecé a pensar que aquello no era una buena idea. Notó que la extraña luz era parte de un objeto circular y fue tirado al piso. Sus compañeros se alejaron despavoridos. Luego regresaron por él, pero no lo encontraron. Ya en el pueblo denunciaron su desaparición. La historia apareció en los diarios y se formaron grupos de búsqueda, pero no tuvieron suerte. El sheriff empezó a sospechar que habían inventado todo para encubrir un asesinato. Los leñadores se sometieron a la prueba del polígrafo. 5 la pasaron y 1 tuvo un resultado no concluyente. Cinco días después de su desaparición, Travis despertó cerca de la carretera algo atontado. Cuando me enteré de cuánto tiempo había pasado, me quedé tan sorprendido que estuve como en estado catatónico durante un rato. Cuando estuvo recuperado, recordó haber estado en una nave espacial en una mesa sintiendo mucho dolor. Vio a unas criaturas que tenían un aspecto similar al humano. Luego dice que fue llevado a una habitación circular. Su historia dio la vuelta al mundo, pero así como muchos le creyeron, otros lo acusaron de inventarla para conseguir fama y dinero. Sus compañeros nunca cambiaron su versión. Lo mismo sucedió con Debra y Elliot Novak, 2 artistas de Nueva York que fueron cegados por unas luces en 1984. Era tan grande que tapaba todo el cielo, miraras en la dirección que miraras. Llenaba por completo todo mi campo visual. Era del tamaño de un campo de fútbol. Es la mejor forma que encuentro de describirla. Poco tiempo después, Elliot se encontraba con las piernas fuera del auto y los pantalones abajo. Extrañado, se arregló y siguieron su camino. Al día siguiente, el New York Times reportó varios avistamientos de estas luces. Elliot despertó con un fuerte dolor en la zona pélvica y los muslos. Años después, Debra leyó un libro sobre abducciones y observó similitudes con lo que les había ocurrido a ellos y se contactó con su autor, Pat Hopkins, quien investigó más de 600 casos de personas abducidas. Tienen una... ¿Qué tienen? Habla con claridad. Una aguja. Una aguja. ¿Una aguja? ¿Dónde está la aguja? Siente mi mano en tu frente. Está dentro de mí. La pareja se sometió a hipnosis y reveló que Elliot había sido raptado esa noche por estos seres, los que lo tuvieron en una sala de operaciones con las piernas abiertas. Elliot no lo sabe con certeza, pero algo le hicieron a su cuerpo. La Biblia y otros relatos hablan de seres humanos gigantes. Recordemos a Goliat, que fue un gigante derribado por el pequeño David. La mitología india habla también de los Rakshasas, que dominaban los bosques. Lo cierto es que nunca hubo un registro que confirmara su existencia. Hace algunos años empezaron a circular por internet fotos de excavaciones realizadas al norte de la India.
El hallazgo, que podría replantear teorías acerca de las antiguas civilizaciones, mostraba esqueletos humanos gigantes de 19 a 26 metros de altura. En las fotos podía verse los estudiosos que realizaban las excavaciones y se notaban las diferencias de tamaño. El gobierno indio había acordonado el área y a nadie se le permitía entrar excepto un equipo de excavación de National Geographic. Toda información sobre el descubrimiento se mantenía en secreto. También se hablaba del hallazgo de una tablilla cerca del esqueleto que tenía grabados que decían que los dioses mitológicos indios habían creado gente de tamaño colosal. En el 2004 un hallazgo similar se reportó en un periódico en Bangladesh. Se hablaba de un nuevo descubrimiento en el sureste de Arabia Saudita. Curiosamente también se halló una tablilla, esta vez escrita en lenguaje árabe. Inmediatamente se habló de la antigua tribu de Ad, en la que habían vivido poderosos gigantes. El descubrimiento confirmaba el mito. La noticia se difundió por internet y el mundo estaba maravillado con el hallazgo, pero había cierta suspicacia. ¿Por qué no mostraban los esqueletos? El Centro de Investigación Paranormal en el Cuartel General de Racionalista Internacional hizo indagaciones y encontró que el descubrimiento no había sido confirmado por una fuente independiente. Las fotos podrían haber sido manipuladas. Como la noticia siguió circulando bajo el nombre de National Geographic, la institución emitió un comunicado desmintiendo el hecho. En el 2012 se supo la verdad. Un tal Iron Kite envió este montaje para un concurso de Photoshop de la web worthmill.com y añadía un escrito diciendo que era un descubrimiento de National Geographic. La noticia se volvió una de las leyendas más comentadas en la red. Lo curioso es que en las páginas donde está la foto hay discusiones religiosas que defienden su autenticidad. La cultura maya fue una de las más poderosas del mundo. Ocuparon el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador y vivieron casi 3.000 años. Eran muy avanzados en arquitectura, comercio, arte, matemáticas y astronomía. Los mayas trabajaron en la medición del tiempo. Llevaban registros de los acontecimientos políticos y sagrados, las victorias militares, la fundación de las ciudades y la coronación de los príncipes, entre otras cosas. Los mayas disponían de 3 calendarios: el Solkin de 260 días, el Aap de 365 días, igual a nuestro calendario gregoriano, y el calendario maya de la cuenta larga. En este calendario hay unidades de tiempo conocidas como Catún, que duran 20 años. Por cada Catún los mayas formularon una profecía específica. Cada Catún y su profecía se repetirían cada 260 años. Los estudiosos dicen que los Catún han hecho predicciones como la llegada de los españoles, la Revolución Francesa, el asesinato de Lincoln y el caso Watergate. El calendario también revela un hecho apocalíptico. Para entender la profecía maya, primero debemos entender la mentalidad de esta civilización. Ellos creían que el tiempo se dividía en 5 grandes ciclos de 5.125 años. Los dioses terminaban cada ciclo de forma catastrófica para empezar otro nuevo. Los 4 ciclos anteriores ya se han cumplido y todos terminaron en destrucción. El último ciclo maya es el que estamos viviendo y acaba el 21 de diciembre del 2012. Pero lo que no se entiende es de que el calendario maya en realidad es un calendario cíclico que termina una fecha que viene el 21 de diciembre de 2012 y vuelve a comenzar. Entonces es ahí donde algunos han especulado de que podría ser esto pues la finalización de la humanidad, el fin de los tiempos, el fin del mundo. Y esto no es así. Según la profecía maya, esta fecha está ligada a un evento astronómico que establece que la Tierra completa un ciclo alrededor de su eje y hay una alineación del Sol con el centro de la Vía Láctea. Ese alineamiento cósmico solo ocurre cada 26.000 años. ¿Qué ocurrirá el 21 de diciembre del 2012? Los mayas predijeron que en los años cercanos al 2012 se producirían transformaciones y cambios, el incremento de huracanes, devastaciones de la tierra y cambios sociopolíticos. Si cada ciclo termina devastadoramente, todo indica que este diciembre del 2012 culminará con grandes destrucciones en el planeta. Lo que nadie sabe es cómo se desencadenarán.
según sus cálculos, han vaticinado que este año sería el fin del mundo, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy convencido de que este 21 de diciembre van a haber algunos cambios, muchos cambios en el mundo, pero realmente todavía no es el fin del mundo. A lo largo de la historia siempre ha habido predicciones y profecías que no se han cumplido. Estas profecías han sido interpretadas por personas que estudian estas civilizaciones y existen escritos que fueron destruidos por los españoles que hubieran servido para entenderlas mejor. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía.